El lenguaje es un conjunto de medios que permite al hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones, dibujos, gestos, sonidos, movimientos, procesos culturales, entre otros. A finales del siglo XIX se consideraba al lenguaje interno como carente de sonido y movimiento del aparato fonador. En 1923, Piaget lo denominó como lenguaje egocéntrico. La tradición conductista en 1972 lo concibió como hábitos musculares. En 1993, Vygotsky señaló que el lenguaje interno no era un lenguaje sin comunicación con otros. En la actualidad, algunos autores conciben el lenguaje interno como un habla privada. El pensamiento no nace de sí mismo o de otros pensamientos, sino de la esfera motivacional de nuestra conciencia, que abarca nuestras inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros afectos y emociones. Desde el punto de vista psicológico, el lenguaje articulado presenta dos fases a la observación. Por un lado, es un conjunto de sonidos fonéticos, mediante los cuales expresamos nuestros estados de ánimo y nuestros conocimientos. Es la palabra exterior. Por otro lado, es una actividad puramente mental, en cuya formación entran imágenes conservadas por la memoria, elaboradas mediante la imaginación y adquiridas por imitación. Todas las palabras emitidas por la fonación o por la escritura corresponden a estados mentales, a representaciones verbales, es decir, el lenguaje interior. En el habla interna expresamos predicados, ya que el receptor, que somos nosotros mismos, conoce el sujeto de la oración. Por otro lado, la tendencia a la abreviación da cuenta de la capacidad del lenguaje interior para expresar grandes ideas condensadas en pequeños conceptos. La evolución del lenguaje interior del niño no consiste en absoluto en que el lenguaje egocéntrico se convierta en social. Piaget dice que el lenguaje egocéntrico aparece como una expresión de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. En torno a los 3 años, el niño comienza a adquirir la capacidad de representar su mundo a través del lenguaje, pero aún no ha comprendido completamente la función social del mismo. La solución consiste en que si al comienzo el niño dirige este lenguaje social al adulto y se dirige a él pidiéndole ayuda, luego comienza a analizar por sí mismo la situación con ayuda del lenguaje, tratando de encontrar salidas a la situación. Y finalmente, por medio del lenguaje, comienza a plantear lo que no puede hacer por medio de la acción inmediata. Así, según Vygotsky, se origina un proceso regulador de la conducta por medio del lenguaje interior, que debe considerarse como la formación de nuevos tipos de actividad psíquica, ligados a la aparición de nuevas funciones del lenguaje. El lenguaje interior del niño conserva las funciones analíticas, planificadoras y reguladoras que al comienzo eran inherentes al lenguaje adulto. Vygotsky considera al lenguaje como una función psicológica superior, la cual posee una naturaleza social, una estructura mediatizada por el uso de signos y símbolos externos e internos, y una regulación voluntaria y consciente. Para Vygotsky, el habla interna es la experiencia de hablarse a sí mismo en silencio, es decir, construye un lenguaje sin sonido, un habla subvocalizada o, como declara en su última obra Pensamiento y lenguaje, un pensamiento verbal. Con el concepto de pensamiento verbal, el autor establece una clara relación entre el lenguaje interior y el pensamiento, interacción fundamental al momento de comprender el fenómeno del habla interna. Asimismo, el lenguaje interno es una formación espacial en cuanto a su naturaleza psicológica, una forma espacial de actividad verbal,
con sus propias características y que mantiene una compleja relación con otras formas de actividad verbal. Creemos que no es indiferente si uno habla para sí mismo o para otros. El lenguaje interno es lenguaje para sí mismo y el lenguaje externo es el lenguaje para otros. Para Vygotsky, es evidente que el niño aprende a hablar en su relación con los demás y por tanto que el lenguaje empieza por ser un medio de comunicación. Pero a medida que el niño se hace capaz de hablar, utiliza también el lenguaje para acompañar sus actividades, al mismo tiempo que hace algo, habla. Este uso no comunicativo del lenguaje le ayuda a dominar la situación y a ordenar y a controlar su actividad. Por el hecho de que este lenguaje no se dirige a un interlocutor, el niño lo enuncia en forma cada vez más débil, menos audible, hasta que acaba por interiorizarlo totalmente. Vygotsky menciona al lenguaje interno como nueva forma de inteligencia, donde se dirige, se analiza, se planifica, se regula y se guían actividades. Estas son usadas en momentos de dificultad, cuando se presentan obstáculos o se obstruye la solución. Las utilidades del lenguaje interno son la solución de problemas simples, planificar actividades y autorregular el comportamiento. El lenguaje interior solo ha de ser comprendido por el propio sujeto que lo produce, y por ello puede simplificarse notablemente renunciando a muchos elementos sintácticos y concentrándose en los directamente significativos. La dimensión expresiva del lenguaje se manifiesta también en el discurso interior. Sin embargo, como es lógico, hay un mismo sujeto, emisor y receptor del mensaje. Vygotsky enfatiza que el lenguaje inferior está más cargado de sentido. Esto es, remueve todos los aspectos de la conciencia asociados a esa idea, y esa experiencia no tiene en sí naturaleza de diálogo, sino que es holística y total. El pensamiento y el lenguaje, el último libro escrito por Vygotsky y en el que expone sus ideas sobre el lenguaje, recoge textos escritos en distintos momentos y que en su último capítulo, el que podemos considerar que representa la fase más madura de su pensamiento, el carácter esquemático y simplificado del lenguaje interior, más que con la ausencia de un interlocutor real, se pone en relación con el carácter abstracto del pensamiento, al que el lenguaje interior sirve de apoyo. En resumen, en la perspectiva de Vygotsky, el habla interna es monológica, es decir, el discurso que genera una sola persona. De alguna manera, la dimensión expresiva del habla interna constituye una manifestación de los estados más profundos de la conciencia. Así, el lenguaje interior surge en la teoría de Vygotsky, gracias a la relación interfuncional entre el pensamiento y lenguaje. En esencia, la mayoría de nuestros pensamientos cobrarían forma gracias a la unión de palabras, y ese es el aspecto clave del lenguaje interior, según Vygotsky.